Buenos días, ánimo. Muy bien, ya empezaron a poner los muñecos de Año Viejo. Era una tradición que empiezan a hacer, ¿no? Para despedirlos el 31 en la noche. Y hay una canción, ¿no? Sí, pero que no la tienen ahí. Esa de que ¿qué te dejó el Año Viejo? Yo no olvido al Año Viejo. ¿Ah, sí? La guardamos para el rato. Pero vamos a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Gracias, señor presidente. Bueno, un gusto estar aquí otra vez. Buenos días a todas y a todos, compañeros de la prensa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hacer dos recuentos. Uno sobre las campañas que se emprenden en medios y redes y otro las mentiras del año. Pero vamos a empezar. En medios y en redes se producen guerras de desinformación y mensajes de odio de quienes dicen ser censurados por el gobierno. En los 4 años que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsando la transformación de este país, han sido cotidianos los ataques y descalificaciones desde los medios de comunicación y también en redes sociales. La crítica y el debate forman parte de la vida democrática. Sin embargo, como la defensa del viejo régimen, de la corrupción y de los privilegios no son causas populares, los conservadores prefieren las mentiras, las fake news, las descalificaciones, las campañas de odio y también se cargan sus mensajes de racismo, clasismo y muchas veces ataques disfrazados de opinión. Pero los mismos periodistas y comentócratas que hoy levantan la voz para cuestionar al gobierno de la Cuarta Transformación antes fueron sumisos y hasta cómplices del nuevo régimen. Hoy que disfrutan de una libertad sin límites, se dicen ser censurados. Lo cierto es que hay medios y personajes que se esfuerzan por destacar en estas campañas de fake news, así que les vamos a mostrar lo mejor del año, que más bien es lo peor del año en las campañas de desinformación y fake news. Por ejemplo, en el ranking aventajan el periódico Reforma y el Universal, que aquí vemos en la pantalla todas, bueno, hicimos una selección de las más estridentes portadas que publicó la oposición en este año. Pero no solamente fueron los medios tradicionales los que lanzaron campañas de odio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí me voy a pasar de ese lado. ¿Vemos una gráfica? De esta semana, de la semana pasada, de la conversación negativa que se tuvo en la red social Twitter por parte de algunos miembros de la oposición. Destaca Sergio Sarmiento, Denis Dresser, por supuesto Chumel Torres, Claudio X González, Fernando Belauzarán y Marieto Ponce, pero guarden ese nombre porque aparece también. Bueno, después vamos a ver unas columnas que se publicaron elegimos algunas que se publicaron durante estas semanas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que destaca aquí justamente es que a falta de argumentos, la mentira, la descalificación y no solo eso, sino mensajes cargados de odio. Aquí, bueno, vemos esto. Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento. Pero vamos a Marieto Ponce. ¿Qué pasa? ¿Pasa en la siguiente? El 13 de diciembre pasado, lamentablemente, murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y esto fue lo que publicó Marieto Ponce 13 de diciembre. Luego, por supuesto, ante la crítica que le hicieron algunos usuarios, borró su tuit. Pero no solo él difunde mensajes de profundo odio contra el presidente. Vamos a ver a Chumel Torres, por ejemplo. Bueno, ¿me pasan el anterior, por favor? Bueno, no solamente lanza ahí una indirecta. Aquí vemos en la pantalla algunos mensajes que ha publicado a través del tiempo, en donde, como decíamos, a falta de argumentos, lanza mensajes de odio llenos de calificativos hacia el presidente. Esto es odio en las redes sociales. Y bueno, por supuesto vemos que la red social Twitter es muy deficiente en cuando uno lanza una denuncia contra estos mensajes que están cargados de odio. Es muy lento el proceso, pero pues aquí siguen arriba. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a Chumel Torres, que es una de las personas que aparece en el mapa de la última semana, pero no solamente en el mapa de la última semana, sino en los constantes análisis que hacemos en la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Jesús Ramírez. Aparecen los mismos personajes todo el tiempo difundiendo los mismos mensajes de odio contra el presidente, los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, la familia del presidente y ataques personales. Bueno, vemos esto, dice, se aprueba el plan B de Obrador, refiriéndose a la reforma electoral para debilitar al INE. Le viejito loco lo logró. Gracias por abonar a la destrucción de la democracia. ¿A quién le dice este calificativo? A los diputados, a las personas que apoyábamos a la reforma electoral para que se fortaleciera la democracia en el país. Pues no lo sabemos, pero este es también un mensaje de odio. Vemos también a Claudio X González, el presidente, el hombre más poderoso del país, se hace pasar en todo momento y lugar
como víctima. La verdad es otra. Por su incompetencia y pobrísimos resultados en economía, educación, salud, combate a la pobreza y a la corrupción, López es el principal victimario de México. Esto, por supuesto, es una mentira y se puede comprobar muy fácilmente en todos los reportes que hacen todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Y vamos con el siguiente. Este es uno de los mensajes más populares de la oposición que se difundió mucho la semana pasada. Y bueno, no hace falta leerlo, solamente con verlo, pues ya vemos de qué tamaño es la oposición. Y hasta aquí este recuento sobre las campañas que emprende la oposición y los mensajes de odio. Pero esta es la mención honorífica del año, la declaración falsa del año. La senadora Kenia López Rabadán criticó la construcción del Tren Maya, pero pues con mentiras. Ella dijo que con la construcción del tren, el presidente, una de las cosas que pretendía el presidente era cambiar el azul turquesa del mar. Vamos a ver qué. Lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno popular. Bueno, hasta aquí Kenia López, bueno, pero recordemos que tras esta declaración la presentamos en esta sección del Quienes Quieren las Mentiras de la semana y ella sostuvo que lo que decía era verdad. Nunca se desdijo de esta declaración, que es la fake news más absurda del año. Pero bueno, durante todo el año hemos presentado en esta sección ejemplos de cómo utilizan los espacios para mentir y tergiversar información de las obras emblemáticas del gobierno federal y también de dependencias como la Guardia Nacional. Entre las obras que destacan en las mentiras de medios y que se difunden también en redes sociales es el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y, como decíamos, esto no solamente se queda en el quehacer gubernamental, se han metido en la vida personal del presidente y de su familia. Así que vamos a presentar un video en colaboración con Infodemia, a los que agradecemos mucho, un video con las mentiras más destacadas del año. El 2022 fue un año de intensa infodemia en contra de los principales programas del Gobierno de México, como la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de la Refinería Dos Bocas y los avances en la construcción del Tren Maya. He aquí algunos ejemplos. 1. Antes del 21 de marzo, fecha de la inauguración e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las noticias falsas sobre esta obra no paraban de aterrizar. Por ejemplo, se aseguró falsamente que no se habían construido nuevas pistas para el AIFA, cuando en realidad se construyeron 3 pistas nuevas. Las fake news aseguraron que la obra había rebasado el costo de su presupuesto. Sin embargo, el costo total fue de 74,000 millones de pesos. También se atacó esta obra asegurando, con una fotografía manipulada, que su torre de control estaba inclinada. 2. En julio de este año se inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Sobre este proyecto se aseguró falsamente que produciría gasolinas hasta 2025. El presidente López Obrador informó recientemente que la refinería Olmeca procesará para el próximo mes de julio 170,000 barriles diarios de petróleo crudo y para el 15 de septiembre el doble. 3. A lo largo del 2022 se acusó que la construcción del Tren Maya significa un ecocidio y la destrucción del patrimonio cultural. Estas afirmaciones falsas son realizadas ignorando que el proyecto incluye la creación de parques y áreas naturales protegidas como el Parque Nacional del Jaguar, la ampliación de la Reserva Natural de Calakmul y el Parque Natural de Uxmal. Además, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Diego Prieto Hernández, informó que más de 31,000 bienes inmuebles y piezas arqueológicas han sido rescatados durante las obras que comprenden la ruta del Tren Maya. 4. Durante la reforma electoral, se aseguró que esta iniciativa busca destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y a la democracia en el país, lo cual es completamente falso. La reforma electoral y posteriormente las reformas a las leyes electorales tienen como propósito fortalecer los procesos democráticos, la justicia electoral y reducir sus costos. Infodemia. Bueno, pues esto es todo por la sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente, a todos y a todas. Feliz año nuevo. Nos vemos esperemos que no tantas como este año, pero nos vemos el próximo. Gracias, señor presidente. Gracias. Elizabeth, muchas gracias. Bueno, vamos con usted, ustedes dos. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7.
A ver si hasta dónde nos alcanza. Buenos días, señor presidente. Soy el servidor Carlos Pozos, reportero de la Hormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Pues antes de iniciar mis preguntas, como todos los años, el equipo de la Hormolécula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Se trata de un libro para colorear que tenemos con una alianza con Hablomanía. Se trata de una camiseta de la Hormolécula Oficial, así como también unos pines que hemos hecho, en donde está el diablito y donde está usted. Esos pines también están en mi portal. Y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda, en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Eso es un pequeño presente de nuestro canal. Se lo dejo con Jesús. Muchas gracias. Presidente, para darle contexto a mi primera pregunta, quisiera poner un pequeño audio de 1 minuto con 22 segundos. Toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas. No habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Yo me comprometo a promover ante mi partido y los diputados de Acción Nacional a entregar el número que abre la entrada a la información del FOBAPROA. Hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos, para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del FOBAPROA, se pueda realizar. FOBAPROA informa. Hay 3 tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. Los 2 primeros merecen ayuda. Los abusivos merecen castigo y deben someterse a todo el peso de la ley. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. FOBAPROA, protección al ahorro. Solicita información al 01800-711-1330. Presidente, el autor de este libro pues me dio la idea para preguntar. Este libro se presentó en el Centro Cultural San Ángel hace 25 años. Pero antes de iniciar esas preguntas, presidente, quisiera darle el contexto de por qué es importante, de qué está pasando ahorita en Pemex. Médicos del Frente Nacional residentes estuvieron apenas ayer pues exigiendo que su aguinaldo sea cubierto conforme a la ley, porque solamente les dieron 2,500 pesos. Por otra parte, en Pemex al día de hoy siguen sin pagar a las cadenas productivas a través de Nacional Financiera y pues se están yendo los pagos a más de 90 días. Entonces se pide que el ingeniero titular de Petróleos Mexicanos pueda ayudarles. Y por otra parte, se fugan 100,000 millones de pesos en Pemex que se van a la compra de aceites y lubricantes y parafinas industriales. De las parafinas pues le piden que la refinería de Salamanca en Guanajuato active el tren de lubricantes que existe porque no existe solamente en esa refinería de Salamanca, existe esta producción de parafinas, que se pudiera echar a caminar y se le pidiera al ingeniero Alberto Isaac, que se le pidiera al ingeniero Jorge Luis Basaldúa Ramos, director de Pemex Transformación Industrial, o al ingeniero José Manuel Rocha Vallejo, pues para que puedan venderles productos a los industriales mexicanos. Eso es lo que quisiera comentarle de Pemex. Y bien, inicio con mi primera pregunta, presidente. Carlos Salinas de Gortari delineó un proyecto para crear un nuevo corporativismo económico financiero, y en 1990 nace el FOBAPROA. Y luego, el 12 de diciembre, pero de 1998, Ernesto Zedillo pues nos obliga a todos los mexicanos a pagar hasta este año 24 años de deuda que no es de nosotros, y para sanear las malas prácticas pues de los gobiernos y sexenios priistas. Una deuda, presidente, de 100,000 millones de dólares o 1 millón de millones de pesos. Esto lo tiene que pagar el pueblo de México hasta el año 2070. Cada mexicano, nacido o no nacido, debe de pagar 6,490 pesos por el FOBAPROA. Felipe Calderón, presidente del PAN en 1998, instruyó a sus diputados a consolidar el saqueo, y el PAN, la mayoría del PAN y del PRI aprobaron la creación del IPAP, y en el Congreso Diego Fernández de Ceballos y Fauci Handam pusieron freno para que las comisiones investigaran la lista y nombres de beneficiarios del FOBAPROA. En la primera lista de beneficiarios de FOBAPROA están empresas con finanzas sanas que no ameritaban el rescate, están políticos y medios de comunicación, y por eso debemos entender por qué actúa así el Universal y Excelsior, porque están dentro del FOBAPROA. Está Videovisa, está Salinas y Rocha, está Taesa, está Dina, está Cementos Cruz Azul, está Mexloop, está Estrella Blanca, está Zapaterías Canadá, está Chedraui, está Del Monte, está K2, está Reino Aventura, está Mexicana de Aviación, está Grupo Lomelí, el Club
Deportivo Monterrey, está Taesa, está Fidec, está Cicron y están Hoteles Camino Real. Así como están dentro de ahí Francisco Labastida y Vicente Fox. También está el Grupo Sidec de José Martínez Huitrón con 776 millones de dólares. Está el Grupo Mexicano de Desarrollo con 6,000 millones de pesos. Está el PRI con Banca Unión de Carlos Cabal Peniche, Banca Cremi y Banco BCH, que son de los 1,325 grandes deudores. Solo 600 créditos representan el 55% del total de los recursos del FOBAPROA. Cabe señalar, presidente, que en el Comité de Desincorporación estaban Guillermo Ortiz, estaban Carlos Ruiz Sacristán, estaba Miguel Mancera Aguayo, estaba Jacques Ragosinsky y estaba Guillermo Prieto. Presidente, en Japón, en Indonesia y en Estados Unidos se aplicaron programas similares de rescate financiero, pero se castigó con cárcel a los defraudadores. En la página 10 del libro del FOBAPROA, cito, dice: la renovación de la República demanda un cambio democrático auténtico que permita dar una nueva viabilidad a la nación. La democracia no nos traerá por sí mismo el cuerno de la abundancia, pero con ella vendrá una nueva legalidad, una nueva convivencia y un nuevo México liberado de la corrupción y de la impunidad. Presidente, usted ha estado en contra desde el principio del FOBAPROA y está a favor de la transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Por ello le pregunto, presidente, usted prometió una comisión de la verdad, ¿la podrá crear el próximo año? Y pues han pasado ya 24 años para fincar responsabilidades y castigos a los responsables y hasta el momento no hay uno solo. Y que si nos pudiera decir, presidente, ¿cuál ha sido el costo para el país de Guillermo Ortiz y Pedro Aspe? Esas serían las tres preguntas, o tres incisos de esta pregunta, presidente. Bueno, pues ya es un asunto bastante conocido. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un cambio de gobierno, terminó Salinas, entró Ernesto Zedillo, se desató una crisis económica, financiera en la transición, se echan la culpa Salinas, Zedillo. Ya hemos hablado aquí de que Zedillo se queja de que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres y Salinas le contesta que sí, pero que él se los quitó, o sea, Zedillo. El caso es que se produjo una crisis y optaron por rescatar a los bancos y a las grandes empresas. Esa fue la decisión que tomó Zedillo. Convirtió las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los bancos que supuestamente estaban quebrados, con carteras vencidas porque la gente no podía pagar y empresas que tampoco podían pagar. Entonces toda esa deuda pasó a formar parte de la deuda pública, desde luego con la justificación de que al rescatar a los de arriba se iba a rescatar a los de abajo. La misma concepción neoliberal o neoporfirista, o esa gran mentira de que si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, algo que nosotros cambiamos por completo porque enfrentamos una crisis a partir de la pandemia y fueron también a pedirnos dinero, que nos endeudáramos para rescatar a los de arriba. Y dijimos no nos endeudamos. Y lo que hicimos fue, con recursos que se obtuvieron de ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno austero, los dedicamos a apoyar a los de abajo. En vez de darle a los de arriba, les dimos a los de abajo hacia arriba. Y esa fórmula nos funcionó porque no se endeudó el país y porque esto impidió una crisis de consumo. A pesar de la situación tan difícil, la gente tuvo ingresos para lo básico. No tuvimos crisis de hambre porque abajo siempre procuramos que llegara el recurso. El FOBAPROA fue exactamente lo opuesto, porque quebraron los bancos, pero no los banqueros. Bancos quebrados y banqueros ricos. Fue un atraco. Todo esto se hizo en complicidad con el PAN, que en ese entonces era supuestamente oposición. Ya hemos visto aquí cómo tuvimos un debate sobre el tema en el programa de Gutiérrez Vivó con Calderón. Él era presidente del PAN, yo era presidente del PRD, sobre este tema. Y ellos fingían, porque son muy hipócritas, de que no iban a aprobar el FOBAPROA. Entonces en el debate le digo, mira, ya no le demos vuelta, ¿van a aprobar el FOBAPROA, sí o no? Y me dice el muy cínico, no. Y al mes lo estaban aprobando, junto con el PRI, un 12 de diciembre de 1998. Entonces, a partir de ahí, pues se empieza a pagar una enorme deuda. También hace unos días recordaba yo de que Zedillo, que está considerado como una eminencia en economía, calculó y lo dio a conocer en su informe de que el rescate del FOBAPROA iba a significar, nos iba a costar 125,000 millones de pesos y nos ha costado 3 billones. O sea, se equivocó por muy poquito, casi le atina, pero sigue siendo un gran economista y sigue contando con el reconocimiento de muchos. Entonces, eso es lo que sucedió. Todavía hay una deuda como de 1 billón de pesos. Cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda y sí va a llevar tiempo todavía, pero ya toda esa deuda entró al mercado financiero, son bonos, ya nos generaría pues un conflicto mayor el querer no reconocerla como deuda, nos afectaría más como país si la declaramos impagable. Eso lo analizamos desde el principio. Sí fue un grave error y en política los errores
pues son como crímenes, pero también nos dejó la enseñanza de no volver a esos esquemas, que además son completamente injustos, porque si a un pequeño comerciante, a un pequeño empresario, a una familia de clase media, a un obrero, le va mal, ya sea porque una familia humilde se enferma alguien y no tienen para pagar su atención médica, pues ¿quién lo rescata? Si a un tendero le va mal, un abarrotero, ¿quién lo rescata? ¿Por qué rescatar, no? A los de arriba. Luego se rescataron los bancos y una vez que se limpiaron, se vendieron a extranjeros y no quedó ningún banco, uno creo, todos pasaron a manos de extranjeros. Entonces es la no repetición, lo mejor, que nunca más vuelvan estas aberraciones, estos absurdos, estas grandes injusticias, porque eso es el neoliberalismo, eso es lo que nosotros llamamos neoporfirismo. ¿Saben quién hizo eso en su momento? Porfirio Díaz, con los ferrocarriles, porque en sus 34 años se comunicó el país con ferrocarriles, más de 20,000 kilómetros de líneas férreas, se comunicó todo el país y de repente las empresas extranjeras ferrocarrileras que ya habían recibido además subvenciones, porque si construían 1 kilómetro de vías de ferrocarril, el gobierno federal les entregaba una cantidad por kilómetro, se quedan con las concesiones y luego se declaran en quiebra y el gobierno los rescata a todas estas empresas y a los accionistas con dinero público, con deuda. Esto lo hace Limantur, que era el ministro de Hacienda, y participa el hermano de Limantur, que se entera de que el gobierno va a rescatar a las empresas ferrocarrileras extranjeras, y como los bonos de estas empresas no valían y él tenía información privilegiada, empieza a comprar bonos a bajo precio, y una vez que se rescatan las acciones, pues hace un jugoso negocio. Esto está escrito. O sea, el modelo del FOBAPROA que aplican en la época de Zedillo ya se había aplicado en el rescate de los ferrocarriles en la época de Porfirio Díaz. Fíjense cómo nos tenían de sometidos y colonizados, que se creó a partir de ese rescate ferrocarriles nacionales a todas las compañías rescatadas, todas las compañías extranjeras, se les integró y se creó ferrocarriles nacionales. Pero todos los empleados de la nueva empresa, que todavía funcionaba antes de que terminara el porfiriato, antes de la revolución, todos eran extranjeros, los que vendían los boletos, los maquinistas, todos. Ya se llamaba Ferrocarriles Nacionales de México. Es hasta que llega el presidente Madero que se mexicaniza, así le llamaron a los ferrocarriles nacionales, porque empiezan a trabajar mexicanos en lo que ya era nuestro, porque ni siquiera le tenían fe, confianza a los mexicanos. Existía desde entonces la idea de que los extranjeros eran mejores, que se mantuvo por mucho tiempo y todavía hay conservadores que piensan que los de otros países son mejores que nosotros. Entonces eso es el FOBAPROA. Lo mejor es pues no repetir. Y sí, yo escribí ese libro hace 25 años y se llama FOBAPROA Expediente Abierto, y recorrí todo el país en aquel entonces. Me acuerdo que los que eran beneficiados, los rescatados, nos perseguían. Llegábamos a un estado y movían a trabajadores que no sabían a qué iban, pero cargaban unas mantas en contra de nosotros. Una vez fuimos a Hermosillo y teníamos contratado un salón de un hotel y resultó que los dueños del hotel estaban ahí, eran de los rescatados, y que nos cancelan la reservación del salón. Y así pues muchas cosas. Hicimos una consulta en ese entonces preguntándole a la gente y desde luego la gente dijo que no, pero pues no sirvió de nada. La única posibilidad era de que en el Congreso nos uniéramos entonces a la oposición, pero los del PAN se sumaron. Incluso después Fox apoyó porque era muy aplaudido por los beneficiarios del FOBAPROA. Amenazaron con denunciarme. Ya es historia, ¿no? Pero entonces estaba en el Consejo Coordinador Empresarial Burz, Eduardo Burz, que después fue gobernador de Sonora, y amenazó con que me iba a denunciar. Ya, eso pasó. Como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero sí ayuda nada más para que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, esta autopista del Sol la rescataron. Hicieron una tranza, pero bárbara, porque creo que ahí está en el libro. Hicieron un avalúo y el rescate a la empresa significaba darles $300 millones. Y de repente, sin avalúo, deciden darles 500 o 600 millones de dólares. Fue la piñata. En los bancos, todas las colecciones de los grandes pintores de México que tenían los bancos pasaron a formar parte de los nuevos dueños. Los Siqueiros, los Rivera, las colecciones de los grandes saqueos que han habido en el país. Desde luego, todo esto acompañado con las privatizaciones que se detuvieron hasta hace poco, hasta que llegamos, porque entregaron parte del territorio nacional para la explotación del petróleo, bloques en tierra y en mar que fueron concesionados, el petróleo de la nación y la industria eléctrica, y además todo esto modificando la Constitución. Ahí sí no había opositores, y no solo modificando la Constitución y dejando bien amarrado todo para que costara trabajo dar marcha atrás, sino creando instituciones para defender la política privatizadora, creando un andamiaje para contrarrestar las acciones del Ejecutivo, debilitar al Poder Ejecutivo. Tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de consumar por completo el despojo, porque llegamos, o sea, sonó la campana, sonó el timbre, y es como los que están robando en un banco y suena la alarma y pues solo lo que alcanzan a meter en los costales, ¿no? Y van dejando tirado todo. Pues dejaron bastante cosas, y fíjense que con lo que nos dejaron estamos levantando al país. Pero, por ejemplo, dejaron instituciones
instituciones de estas para controlar al Ejecutivo, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, pero no alcanzaron a nombrar a sus incondicionales en estos organismos autónomos. Entonces nos dejaron vacíos algunos organismos y eso nos ayudó mucho porque llegamos y ya se propuso gente íntegra, honesta, patriota en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Si no, hubiésemos tenido muchos más problemas. Por ejemplo, en este Instituto de la Competencia, ese lo llenaron, ahí sí no pudimos. Y ese Instituto de la Competencia es para defender y mantener los privilegios de las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de las empresas públicas, en contra de Pemex, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí sí, el Instituto de Comunicaciones también lo llenaron. Ahí sí no se puede avanzar. Si el gobierno quiere dar el servicio de telefonía, no puede. Nos dieron una concesión solo para atender los pueblos en donde no hay internet, donde ya hay. En las ciudades, pues, donde está el negocio, ahí no podemos. Si quisiéramos tener un sistema de comunicación interno para todo el gobierno, también tendríamos que pedir permiso y es probable que nos nieguen el permiso. ¿Y son realmente autónomos? No, los dominan los que supuestamente iban a ser combatidos, los dueños de los monopolios, que les llaman actores preponderantes, porque hasta cambiaron la terminología, usaron el eufemismo de preponderante en vez de monopolio. Ya ven cómo se habla físico ahora. Pero bueno, eso es todo lo que sucedió. Estamos revirtiendo lo que se puede, también de manera legal, sin expropiaciones, pero sí cuesta. Nos ayudó también el que la gente no solo votó por el presidente, sino también votó por diputados y senadores. Y tenemos mayoría, aun cuando todavía falta, porque no podemos reformar la Constitución. Se necesitan 2/3 partes. No basta con tener la mayoría simple, la mitad más uno. Se requieren 2/3 partes de los votos. Por eso no se pudo llevar a cabo la reforma electoral, la reforma a la Constitución en materia electoral, porque se opusieron los del bloque conservador, engañando a muchísima gente de que queríamos nosotros manejar el padrón electoral, que nosotros íbamos a nombrar a los consejeros del INE, que ya no iba a haber democracia, cuando la propuesta iba en el sentido de afianzar la democracia, de combatir los fraudes, de combatir los excesos, de reducir de 25,000 millones de pesos a 10,000 millones al año los gastos del INE, a que ya no se tengan 500 diputados, sino 300 y que todos sean electos de manera directa, que los consejeros del INE no los nombren los partidos, sino que sean electos por el pueblo, por los ciudadanos. Pero todo eso lo rechazaron y la mayoría de la gente sin saber lo que se estaba proponiendo, porque los manipulan mucho, no todos afortunadamente, y ya muchos también se están dando cuenta. Por eso yo parezco disco rayado, repito y repito y repito, porque hay quienes se creen las mentiras y al momento que digo les están mintiendo, les están jugando el dedo en la boca, es lamentable que no estén informados, que les manipulen. Pues algunos sí reaccionan, otros se cierran más, pero hay algunos que sí, y sobre todo hay que pensar en los jóvenes, y la labor de un dirigente pues es concientizar, es como la de un predicador cívico, democrático. Esa es la labor de un dirigente. Un escritor, un intelectual, pues no se debe de repetir o no debe de usar caminos trillados o lugares comunes, pero un dirigente sí, hay que estar constantemente hablando. Y eso les molesta a muchos, porque también durante mucho tiempo los hicieron sentirse muy informados, superiores, y entonces les molesta que no sea así, que se esté dando a conocer otra realidad. Bueno, pero eso es básicamente lo del FOBAPROA, que no se repita y que se rescate al pueblo. Bien, presidente. Antes de mi segunda pregunta, presidente, con todo respeto, quisiéramos algunos colegas de aquí de la fuente presidencial solicitarle la fotografía del año al terminar la conferencia, pudiéramos, el que quiera. Hay algunos compañeros que sí quieren tomarse la fotografía y quisiéramos ver si es posible, así como se ha hecho en Nayarit. Para el viernes. Para el viernes. Okay. Sí, todavía vamos a estar. Pero no estamos todos. ¿Por qué? Porque nos sortean, entonces yo nada más tengo 2 días a la semana. Pues ahora terminando, los que quieran, nos tomamos la foto, con mucho gusto. Bien, gracias. ¿Mande? ¿O vengo el viernes? O vienes el viernes, sí. Bueno, ok. Mi segunda pregunta. Jefe del Estado mexicano, hace 2 años, el pasado 1 de julio del 2020, le pregunté si era fácil gobernar. Usted me respondió que sí, que se encontraba optimista y que aunque había obstáculos, los integrantes de la 4T son especialistas en saltar obstáculos. No lo digo yo, lo dicen las cifras, que los equilibrios macroeconómicos están firmes. Somos una de las principales economías del mundo que ha recuperado la confianza con la gobernanza y la gobernabilidad. Presidente, usted rompió con el modelo agotado del neoliberalismo de las últimas 8 décadas e instala el modelo humanismo mexicano. Usted ha enfrentado la crisis de la Casa Gris, las guacamayas, el rey del cash, la BOA, el INE no se toca y ahora el atentado a Ciro Gómez Leiva.
Por ello le pregunto, presidente, en estos primeros 28 días de su quinto año ya de gobierno, en el ámbito nacional, en un balance en el orden interior, ¿le ha resultado fácil ser presidente de México? Y también le pregunto, en este año hay vencidos y hay vencedores, y saber que si de todo lo que se propuso y ofreció se ha logrado. Pues son buenos los resultados porque hemos enfrentado desafíos de gran calado, problemas muy graves como la pandemia. Eso fue lo más duro, más difícil de todo el tiempo que llevamos. Y estamos saliendo. Dejó pues mucha tristeza, pérdida de vidas humanas, pero sí vivimos momentos difíciles, muy difíciles, y salimos adelante. Nos aplicamos a fondo, todo el gobierno, el sector salud, me ayudaron mucho los médicos, directivos de la Secretaría de Salud, desde luego todos los trabajadores del sector salud. Yo no voy a dejar de reconocer que habiendo oposición, nunca hubo un paro en un hospital de enfermeras, de médicos, en esos momentos difíciles. Y fueron momentos muy dolorosos y además también pues con la oposición encima, queriendo que nos fuera mal y teníamos que estar pendientes de todo. Creo que fue un buen resultado el tener las vacunas a tiempo y armar toda la estrategia de vacunación. Nada más imagínense lo que significó resolver la logística para distribuir las vacunas. 250 millones de dosis. Ahí las Fuerzas Armadas jugaron un papel importantísimo. Recuerdo que nos reunimos y todo el mundo con deseos de ayudar, pero en todo se requiere experiencia y profesionalismo. La distribución de las vacunas, la logística, pues no podía ninguna otra dependencia más que la Fuerza Aérea, la Defensa y Marina. ¿Quiénes tienen capacidad para eso? De ahí a tomar la decisión. Ustedes se hacen cargo. Y muchas otras cosas, ¿no? Las presiones para que se vacunara de manera desordenada y no empezáramos con los mayores y aguantando presión. Y luego asuntos dolorosísimos, lo de los crematorios. Imagínense eso. Le hablé a un servidor público de mi absoluta confianza y le dije, tú te vas a hacer cargo de esto. Pero antes de que sucediera lo que desgraciadamente pasó. Entonces todo eso fue muy doloroso. Aquí, en el departamento, cerca hay un hospital, nada más el sonido de las ambulancias. Ustedes lo vivieron en toda la ciudad. Pues imagínense para quien tiene la responsabilidad. No se es culpable, pero se es responsable. Entonces, a pesar de eso salimos. También en esos momentos es que nos hicieron el planteamiento de endeudarnos y demás. Y en esos momentos dijimos, no, va a ser de esta forma. Y pienso que vamos saliendo, vamos bien. En efecto, no sé si puedas poner lo que sacó una revista inglesa que no es simpatizante de nosotros sobre el manejo económico. Estamos en 6º lugar en el mundo en desempeño económico. Así terminó el año. Entonces, vamos bien hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso. Entonces, vamos a seguir creciendo. Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. Así estamos, es como el 6º lugar, pero arriba de Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra y de otros países, incluso de Estados Unidos. No nos vayan a sacar otro dato. No, pero ¿qué tal que el New York Times saque otro? O el Reforma, eso sin duda, o el Economista. No, esto no sale. Pero vamos bien. Miren, hablábamos de la transición, de lo que tenemos que cuidar, porque siempre los fines de sexenio son difíciles, históricamente. Ya vamos a una etapa difícil, porque además vienen las elecciones. Si hay ahora ataques, imagínense, como dirían en mi tierra y en mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Pero tenemos de ventaja el que ya hay un impulso, está creciendo la economía, tenemos finanzas sanas, los programas de bienestar ya están funcionando muy bien, van a mejorar mucho en el 23 y esto tiene que ver con la gente, con la economía popular, con el que no le falten recursos al pueblo, tiene que ver con la mesa, con la comida, con lo básico. Eso está garantizado. De todas maneras, hay que estar pendientes. En lo político, pues que se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia. Son las 3 P. Paciencia, prudencia y presencia. ¿Y qué da la presencia? Pues el estar informando. Y no tienen elementos, no tienen razones de peso, para no ser tan radical y decir que no tienen razones de peso, no tienen autoridad moral. Todos ellos, de una u otra forma, formaron parte de la corrupción que imperaba en el país. Entonces eso les resta mucha credibilidad
credibilidad. De todas maneras, ahí vienen, ¿no? Van a seguir con todo. Vamos a tratar también de convencer. Algunos ya es muy difícil que cambien, pero otros sí, porque hasta la piedra cambia de modo. Vamos a convencerlos para que no los engañen. Por ejemplo, a los grandes empresarios, que no los exploten, porque no tiene futuro el conservadurismo en México. Como decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y cómo le van a hacer? Nada más que valoren. No tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de gobierno, han sido legisladores, pero es distinto. Algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista. No tienen experiencia. Y no es para presumir, pero del lado del movimiento de transformación son unos profesionales los que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación, la continuidad con cambios. Pues han gobernado, son gentes preparadas, tienen experiencia. Entonces, en la parte política, y además la gente está contenta con la transformación. No hay malestar. Las mentadas o los insultos, pues son de los fifís o aspirantes a fifí, pero la gente es muy respetuosa. Puede que no esté de acuerdo en algunas cosas con nosotros, pero sí nos apoya en otras cosas y sobre todo son respetuosos. Hoy estaba yo viendo de estos marieros que pues, tienen todo su derecho a expresarse, de matarse. Pero le decía uno a otro, ¿cómo le hago para mentarle? Para recordar que me recordaran a Manuelita, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Cómo le hago? Dice, sin que me cancelen mi cuenta de Twitter. Y le contesta muy ingeniosamente el otro, ¿no? Grosero, majadero, que no tienen remedio, pues, ¿qué se le hace ya en esos casos? Le dice, no, hombre, ya lo hiciste sutilmente y no pasó nada. Pues sí, pero ¿qué ganan con eso? Nada, absolutamente. En general, son muy buenas las perspectivas, el futuro para el movimiento, sobre todo por la gente, por el pueblo, que nos tiene confianza, le agradecemos mucho. Es una cuestión amorosa, así, de mucho cariño, sincero. Entonces, pues por ahí vamos bien. En la parte económica tenemos que cuidar el que no se nos salga de control la inflación, aunque estamos preparándonos y tomando medidas. De todas maneras, ese es un foco amarillo, porque eso afecta mucho. No es como lo dicen nuestros adversarios, ¿no? De que la cena de Navidad es la cena más cara, ¿no? Del siglo o de hace muchos años. No. Se puede probar, pero ya para qué contestarle a la reforma. Habría que ver nomás los precios del pollo y del pavo, desde el atún, que es lo más barato, hasta el bacalao y el romerito y todo. Y no es como ellos dicen. Pero de todas maneras hay que cuidar eso. O sea, no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Y ya estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a producir más el año próximo, porque vamos a entregar de manera gratuita los fertilizantes a 2 millones de productores del campo. Y esto nos va a ayudar mucho. Hablábamos de la transición de Salinas-Cedillo. Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno. Ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique, porque ya no es solo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido, que en vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexenio. Entonces, pero ya estamos pensando hacia adelante y ya me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructuración. ¿Está resuelto financieramente? Sí, hasta el 24. Pero ya lo que estamos buscando es que el 25 el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno. Se va a reducir el pago de servicio de deuda a la mitad, la externa. Pero se los vamos a explicar. O sea, le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique, porque es importante eso. Entonces, vamos bien. Lo mejor, desde luego, para todos es que tengamos salud, porque ya sabemos, con la pandemia nos dimos más cuenta, internalizamos más de cómo somos vulnerables. Entonces, lo más importante pues es la vida, y eso depende de la naturaleza y de la ciencia y del creador, porque aquí podemos estar hablando de nos va a ir muy bien y no tenemos la vida comprada. Muy bien. ¿Qué sigue? Buenos días, presidente. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Le tengo 2 preguntas y una petición. La petición me la hicieron llegar mujeres Cucapá que están en Mexicali para que atienda un tema que no les ha atendido o no han podido resolver con la Procuraduría Agraria. Usted sabe que las mujeres Cucapá han peleado muchos años por el derecho a la pesca, que es un tema pues, que más o menos han tenido resuelto porque es de lo que viven, pero ahora tienen un tema con el territorio por un asunto estructural que hace años, desde cómo se repartió, que es un tema de varios pueblos, de distintos pueblos, que se
que se dieron derechos a campesinos y no a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues muchos se han vendido y ahora tienen un problema serio con el comisariado, con las autoridades que les han castigado y los amenazan con quitarles el derecho a la tierra, y si pierden el derecho a la tierra, pues pierden obviamente pues, su derecho a existir, ¿no? Entonces, ellas me hicieron llegar la petición de que por favor atienda o que revise qué está pasando, porque no han sido recibidas por el procurador agrario y tienen mucho miedo de perder su territorio o de perder la tierra que tienen, ¿no? Los derechos que tienen. Esa es la petición. Y la pregunta, son dos preguntas. Una, usted hablaba ayer o antier sobre el tema de Uxmal y de Chichén Itzá. Nosotros hicimos un recorrido este año por lugares donde estará el Tren Maya, porque pues ese es nuestro trabajo, ir a ver cómo están haciéndose las cosas. Y lo que vimos en Xcaret es que hay un centro, un sitio arqueológico, que es el de Polé, de la ciudad maya de Polé, dentro de Xcaret, que tiene también un convenio desde 1994 para el cuidado, o sea que es un convenio con el INAH para el cuidado que fue renovado en 2018. El asunto, la diferencia con Chichén Itzá y con Uxmal, pues es que para entrar a Xcaret hay que pagar mucho dinero, o sea, para que la gente pueda entrar a ver ese sitio arqueológico, pues tiene que pagar, por lo menos gastarse 1,500, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, la pregunta es si ustedes tienen registro de cuántos sitios arqueológicos están en esta situación, que dependen de privados o que están en alguna situación en la que no puede haber acceso porque fueron concesionados o porque están en propiedad privada, ¿no? Y si es así, si hay algo que se esté haciendo específicamente para atender esto y que se pudiera entrar. En el caso de Xcaret es muy claro, no se puede entrar si no se tiene dinero y pues es una ciudad maya que fue muy importante. Esa es una pregunta. Sí, vamos a hablarle a Luis Hernández para lo de la cuestión agraria. ¿Sí? Nos das los datos. Acerca de los sitios arqueológicos, hay muchos que están escriturados o forman parte de ejidos. En este caso es una empresa dedicada al turismo. Estamos rescatando lo más que podemos. Lo de Uxmal es porque hay un propietario de la zona arqueológica y desde luego podría iniciarse un juicio de expropiación por utilidad pública, pero no nos va a resolver el problema. Ya se ha hecho en otros casos y como hay mucha corrupción todavía en el Poder Judicial, terminan dándoles la razón a los propietarios. Así hay muchos casos, incluso en zonas de reserva ecológica, declaradas zonas de reserva, parques naturales, en donde hay amparos, se inician juicios y luego en la corte terminan dándole la razón, aunque sea una zona arqueológica, aunque se trate de Chichén Itzá, aunque les parezca increíble lo que les estoy diciendo. Legalmente, en esos juicios, antes fallaba el Poder Judicial, la Suprema Corte, para que se reconociera que eran propiedad privada estos sitios arqueológicos. Chichén Itzá, por ejemplo. Entonces, terminando el juicio hay que pagar y ya no es pagar una cantidad de acuerdo a un avalúo, sino hay que pagar ya hasta los gastos del juicio, más intereses y otros recargos. Entonces, el caso de Uxmal, le agradezco al propietario que nos mandó a decir que si se le compraba mediante un avalúo hecho por el gobierno, por Hacienda, que ellos aceptaban, llegaron a un acuerdo y se mandó a hacer el avalúo y no resultó una cantidad tan elevada, me pareció razonable y sí vamos a que ya forme parte del Instituto Nacional de Antropología y de Historia. Hay otras zonas en Quintana Roo que estamos también por adquirir, son ejidales, acabo de sobrevolar ahí, es un sitio, a ver si no está en Bacalar, a ver, ponga el video, es una zona importantísima, un sitio arqueológico cerca de Bacalar, como a 40 kilómetros de Bacalar, va a pasar el Tren Maya, no tan cerca, pero sí, a 30 kilómetros, Ixcabac, pero van a ver ahora, entonces sí vale la pena también llevar a cabo la exploración y el rescate de la zona y abrirla al público. Entonces ahí es un acuerdo con los ejidatarios, también lo estamos llevando a cabo. Esto de Xcaret, pues han tenido mucha influencia política y por eso cobran mucho y demás. Ojalá y ellos mismos le abran al público, ¿no? Y cobren menos. Miren esto. Hay tres, este es el segundo, pero hay uno más grande. Ahorita vamos a ver nada más el montículo. A ver ahorita si lo vemos. No, acá. Esto es ejido. Pero eso es todo lo que se está haciendo de trabajo. No tenemos, seguro que el INAH sí tiene. Va a estar con nosotros a principios de enero, Diego Prieto, el director. Le vamos a pedir que nos traiga el informe de cuántos sitios están así en el país. Si hay vías jurídicas para recuperar. ¿Y si hay vías jurídicas para recuperarlos? Sí. ¿O están en proceso? Sí pueden, sí puede haber vías jurídicas. Sí. Muchas gracias, presidente. La segunda pregunta tiene que ver con la educación. Ustedes han hecho o ha estado hablando aquí mucho de la nueva escuela
escuela mexicana, del proceso que ya está para primaria y secundaria, y también de las universidades, de las 100 universidades Benito Juárez, pero hay un hueco ahí en la educación media superior que parece que no se ha puesto tanta atención porque primero es un sistema muy fragmentado, según nos ha explicado la secretaria, y también porque pues es en donde más se deserta, es un país en el que solo 17% de la población llega a las universidades. Lo que yo he entendido por lo que usted ha dicho con esta idea de la educación humanista, incluso la reforma que se hizo al inicio de la administración para que quedara las humanidades, la filosofía dentro del artículo 3 constitucional, y pues yo supongo que al impulsar las universidades no espera que llegue menos gente a las universidades, sino que llegue más gente a las universidades. Pero hay un reclamo que han hecho sobre todo los del Observatorio Filosófico en México, pero también de otras instancias, por la desaparición de las disciplinas como tales, o sea, porque se llame filosofía, ética, literatura, historia a las materias en la educación media superior. Y lo que nos dicen es que esto de la transversalidad, si bien es muy aplicable en primaria y secundaria, en media superior nos deja sin herramientas para los exámenes profesionales, porque las universidades están divididas por asignaturas, o sea, por filosofía y ética, o sea, filosofía e historia. Entonces, la pregunta, presidente, es si no sería pertinente estudiar un poco más eso que ya se está haciendo, porque finalmente va a afectar a mucha población. Lo que dicen es que va a estar muy difícil, ¿no? Porque se está haciendo toda una transformación en la educación que tiene que empezar en primaria y secundaria, pero que si en un sistema tan fragmentado y con tanta deserción, si se implementa así en la educación media superior, pues vamos a tener muchísimo más difícil el acceso a las universidades. Entonces, ahí la pregunta, porque es algo que ya está, la pregunta es si no es pertinente que se evalúe un poco más cómo se está llevando esa transición en educación media superior para pues, discutirlo un poco más, ¿no? Sí. Porque es un hueco que tenemos en el sistema. Parece que es donde hay más problemas ahorita. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Estamos fortaleciendo la educación en general y la educación pública en particular, pero tuvimos que optar. ¿Qué hacíamos? Porque son muchas las necesidades en todo. Entonces, definimos 4 prioridades básicas. Una, la atención a los maestros, maestras y maestros. Desde respetarlos, no maltratarlos, como sucedía cuando querían imponer la llamada reforma educativa, culpándolos del bajo desempeño educativo a los maestros. Primero, desde respetarlos, valorar su importancia, lo que son nuestros maestros, lo que han sido nuestros maestros. Muchos de nosotros nos debemos a nuestros maestros. Yo me debo a mis maestros. Yo llegué a ser presidente, para decirlo así, de manera sencilla, por mis maestros, entre otras cosas, pero jugaron mis maestros un papel fundamental en mi vida pública, política, en mi formación. Entonces, el respeto a ellos, desde el respeto hasta mejores condiciones laborales. Y en eso estamos. Ya este año hubo un aumento al salario del magisterio y yo espero que podamos hacia adelante mejorar más. Entonces, eso es una prioridad. La segunda son los libros, que son también muy importantes, son formativos. Puede ser que alguien haya tomado conciencia a partir de la lectura de un libro. Así de importante son los libros. Entonces, estamos mejorando los contenidos de los libros de texto y por primera vez vamos a tener nuevos libros de texto de primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar. Eso es muy importante, nos ha llevado tiempo, lo estamos haciendo con la participación de pedagogos y de maestros y vamos bien, estoy satisfecho con la idea de impulsar una educación científica pero humanista, o humanista y científica. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero son las becas, que también hay quienes pueden estudiar por las becas. Hay muchos casos donde si no es por una beca no se hubiese concluido una carrera. Entonces, eso es lo tercero. La prioridad 4 es el mejoramiento de las instalaciones educativas. También en eso hemos avanzado mucho. Este año vamos a estar entregando presupuesto directo a más de 120,000 escuelas para su mantenimiento, a sociedades de madres y de padres de familia. Pero estoy hablando de las prioridades. ¿Qué nos falta? Pues lo que tú planteas. Porque si bien es cierto que las becas nos ayudan a enfrentar el problema de la deserción escolar, sobre todo el que la beca a estudiantes de nivel medio superior sea universal, es para todos. Son 4 millones de estudiantes que reciben esta beca. No es suficiente, porque como tú planteas, el sistema está fraccionado. Hace falta mejorar el sistema de educación media superior en lo técnico, en lo profesional y también la orientación en cuanto a contenidos educativos. Ahí tenemos ahora sí que una asignatura pendiente en eso. Y lo otro son las universidades públicas, porque hemos avanzado. Ya tenemos 145 universidades del sistema Benito Juárez, vamos a llegar a 200 y son universidades que están en las comunidades, en los pueblos, en los municipios más apartados, que ni pensado que pudieran estudiar a nivel superior estudiantes de esos pueblos como están estudiando ahora. En eso hemos avanzado porque pues es gratuita y además están todos becados y es de calidad. La maestra Raquel Sosa es de primera. Acaba de fallecer un maestro español, Shearabas, que lo recuerdo mucho porque fue internacionalista, de primera como académico, amigo de mi maestro Enrique González Pedrero. Por
por él lo conocí, Seara. Luego se fue a crear un sistema de universidades a Oaxaca que funcionan bien, las universidades. Entonces, se ha avanzado. Esto del maestro Seara ya venía de antes, pero es un ejemplo, como otros casos importantes. Y lo que está haciendo Raquel Sosa, que es muy bueno con las universidades Benito Juárez, está demostrando, por ejemplo, de que con menos presupuesto tiene más alumnos que las universidades más grandes, públicas, que tienen mucho presupuesto, menos alumnos, porque ha habido corrupción en las universidades públicas. Han utilizado como escudo lo de la autonomía, y entonces les llega el presupuesto y empiezan a construir, parecen ingenieros, arquitectos, empresas inmobiliarias, porque ahí está la corrupción, el moche. Entonces construyen y construyen y construyen. Y en lo esencial, que es pagarle bien a los maestros, que tengan cada vez más alumnos, eso no lo atienden. Ese es un pendiente que tenemos. Todavía hay casicazgos en las universidades públicas, pero pues le tenemos que dejar algo a los que vienen, ¿no? Todo no se puede, ¿eh? Está funcionando. O sea, el tema de la transversalidad de la disciplina ya está ahorita, ya se está empezando a aplicar. Y digamos que la pregunta es si no vale la pena esperar más antes de separar y dejar de que exista filosofía, literatura, historia, como las conocemos ahorita en la media superior, siendo un sistema que está con tantas complejidades. Sí, hay que verlo, hay que analizar. Lo que ya no quiero es comprometerme a algo que no me va a dar tiempo. Prefiero, cuando yo hable con quien me va a sustituir, hombre o mujer, decirle, mira, esto es lo que no pude avanzar y hace falta. Y este es mi punto de vista. Con todo respeto, porque yo entregando la banda me jubilo. Y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer. Es decir, no vuelvo a la actividad política. Ya estoy cerrando un ciclo. Estoy buscándole el nombre a mi último libro de política, porque sí voy a seguir escribiendo, porque si no, no podría yo vivir. Imagínense cuántos años en actividad me estoy preparando psicológicamente para la jubilación. Entonces tiene que ser ejercicio, tiene que ser lectura, escritura. Ya me estoy preparando para eso, pero nada de política, nada de redes, nada de participación en congresos, ni en mítines, ni hablar de política ni con mis hijos. Quieren hablar conmigo, visitarme, ahí voy a estar en Palenque, y platicamos. Casi voy a poner ahí en la entrada, en la puerta, no se habla de política. Pero ya estoy preparando, estoy pensando en cómo va a ser mi último libro político. Ya estoy pensando en el nombre. Va a ser como el final del viaje político, el final de la odisea, algo así. Entonces ahí voy a decir muchas cosas que recomiendo hacia adelante, pero yo ya no voy a ocuparme de eso. Pero por todo lo que tú estás planteando, porque es cierto, imagínense lo que es la educación pública, tantas aristas, y nosotros estamos pues con 4 o 5 prioridades, que claro, las consideramos fundamentales, porque una de las cosas que yo recomiendo a los que van a gobernar o ya gobiernan es de que se concentren en pocas cosas, pero mejores. Para decirlo coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta. En la administración pública, en la política, hay que priorizar. Hay que decir, son 1000 demandas o problemas. ¿Cuáles son los fundamentales? Enfrentar. Saber seleccionar. Por ejemplo, para nosotros fue un éxito, yo creo que el éxito mayor, el haber identificado que el problema de México, el principal problema de México, era la corrupción. Y irnos sobre eso. Porque eso no solo fortalece en lo moral al gobierno, sino permite liberar muchos fondos al desarrollo que se iban por el caño de la corrupción. Eso fue clave, porque si hay corrupción, pues no alcanza el presupuesto. Si se lo roban, o una obra cuesta 10 veces más que lo que en realidad cuesta construirla. Entonces, el priorizar, el decir esto, y eso lo hemos logrado. Por ejemplo, lo de la masificación o volver universales todos los programas. En vez de tener 20, 30, 50, 100 programas experimentales que sí funcionan bien, pero a nivel experimental o con muy poco alcance. Un gobierno no es una universidad, no es un centro de investigación. Una universidad sí, son fundamentales los laboratorios, lo experimental, el tener testigos, así se les llama en todos los proyectos de investigación. La ciencia aplicada. El gobierno no. Sí, hay que tener elementos, conocimiento, profesionalismo, pero procurar ayudar a todos. El programa de adultos mayores es universal, es a todos. Y no tenemos ni siquiera instituto para el adulto mayor. No hay aparato burocrático, porque en otros tiempos se pensaba en el adulto mayor. Vamos a crear la oficina del adulto mayor y el director para el adulto mayor y los secretarios y los asesores y el edificio y los vehículos y los viáticos y todo el presupuesto para el adulto mayor quedaba en esa oficina. Y ahora no es así, ahora es una tarjeta y lo que se le entrega al adulto mayor es directo. Entonces es general. Entonces es priorizar, que es lo que hay que ir viendo. Y en vez de tener 1000 acciones, se tienen 200, pero eficaces y con más beneficios. Pero sí tienes razón, en la cuestión educativa hace falta muchas cosas todavía que se tienen que ir haciendo en lo que nos queda de tiempo y los que van a llegar, que van a hacer muchas cosas también, a lo mejor más, y se les van a facilitar más las cosas. Ya les vamos
vamos a dejar desbrozado el camino. Ya no les va a tocar pelearse tanto con nuestros adversarios, porque ya nosotros ya aclaramos las cosas, van a quedar ya valores entendidos y eso va a ayudar mucho. Pero nosotros necesitábamos cortar de tajo con un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios muy arraigado. Entonces ahí no se puede que medias tintas y matices, indefiniciones, simular. No, son momentos de definición y ya se está logrando, se está avanzando. Yo les voy a ofrecer ahora una disculpa porque me tengo que ir. Después regañan mucho. El día que nos tardamos 3 horas, no. ¿Cuánto? 3 horas 28. ¿no? Pero me doy cuenta que hasta los adversarios aguantan, pero no hay que tardarnos tanto. Quedan pendientes los compañeros que ya quedamos para mañana, los que ya quedamos. Voy a desayunar con Alfonso Romo y tenemos 2 reuniones importantes, una del Banco del Bienestar y otra que tiene que ver con Internet para todos. Estamos trabajando para que no nos dejemos embargar por entero del espíritu navideño, porque tenemos que seguir adelante. Nos vemos. La foto el viernes, ¿no? Viernes. ¿Lo qué? Somos los de la reunión de la está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del presidente Biden. Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá baje ahí el avión del presidente Biden, porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las 8 columnas del Reforma. Entonces, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto General Felipe Ángeles. Porque imagínense nuestros adversarios, ojalá y siempre actuemos con sinceridad. Hoy todo lo que dijimos